Bariloche es una de las ciudades más visitadas de la Argentina y algo bueno que tiene es que hay opciones para todos los bolsillos. Si queremos hacer un viaje económico encontraremos lugares muy buenos y si queremos hacerlo de una manera más lujosa también lo tendremos. En este video te vamos a mostrar todos los precios, desde comidas, chocolates, excursiones, entradas a atracciones, alojamientos y mucho más. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Vamos a empezar ahora con algo que por lo general todos suelen comprar, que es el chocolate. Nuestros lugares preferidos son Rapa Nui y Mamushka, pero hay cientos de lugares, no solo en la avenida Mitre, sino en toda la ciudad. El kilo en los lugares principales está en 64.000 pesos, en otros está 56.000. Luego hay alfajores a 1.900 pesos. También hay diferentes tabletas de chocolate de 80 gramos a 5.500 pesos aproximadamente. También, por ejemplo, en Rapa Nui hay heladería. El vaso más chico está a 4.000 pesos, el cuarto 6.500 pesos y el kilo 18.000 pesos. Vamos por lugares clásicos para comer. El primero que les contaremos los precios es la Fonda del Tío, ubicado sobre la avenida Mitre, la principal de San Carlos de Bariloche. Las empanadas como entrada están 2.500 pesos la unidad. Si vamos a los platos tengan en cuenta que muchos de estos son para compartir. Un bife de chorizo está en 27.000 pesos, también se puede pedir media porción a 18.000. Una milanesa napolitana completa 32.500 pesos. Una trucha con papa natural 22.500. Suprema de pollo 16.000 pesos. La porción de papas fritas 6.000 pesos. Una tortilla española 11.000 pesos. Por el lado de las pastas unos ñoquis 10.000 pesos y sorrentinos 13.500. En cuanto a los postres hay desde flan a 3.500 pesos hasta una ensalada de frutas a 4.500. Este es uno de los restaurantes que mejor se come y a muy buen precio. Otro clásico sin dudas es el Boliche de Alberto, que tiene un restaurante que es parrilla y otro solo de pastas. Acá las empanadas están 2.200 pesos, una proboleta 11.400. Si vamos a la parrilla, una porción de asado la encontraremos a 38.500 pesos, un bife de chorizo 43.000 pesos y pollo 18.500. Si hablamos de cervecerías, en Bariloche hay decenas para probar y todas muy buenas. En Manush, una de las más conocidas, La Pinta, la encontraremos a 5.000 pesos. Hay algunas más económicas a 4.200 pesos y algunas más caras que llegan a los 6.000. Si queremos comer acá, una hamburguesa con papas fritas ronda los 19.000 pesos. Las pizzas, 15.000 pesos la de mozzarella y de ahí para arriba. Vamos ahora a tomar un café en una de las tantas cafeterías que hay en la ciudad. Un latte está en 3.800 pesos y si lo acompañamos con 2 medialunas, en combo quedan 5.500. Un café con tostadas lo encontraremos a 6.700 pesos. Por último, les dejamos una opción más lujosa que es tomar el té en el Winter Garden del Hotel Yao Yao. Hoy en día están 70.000 pesos por persona, eso sí, la calidad es excelente. Seguimos ahora por las excursiones principales que podemos hacer. Tengamos en cuenta que si tenemos vehículos, ya sea porque hayamos llegado a Bariloche en auto o alquilamos uno, hay varias de estas actividades que las podremos hacer sin pagar nada. Una de ellas es Circuito Chico, que es el recorrido que va desde el centro de la ciudad hasta Puerto Pañuelo, donde se encuentra el Hotel Yao Yao. En nuestro caso, esta actividad la recomendamos como fundamental. Hay que hacerla sí o sí. El precio para hacerlo en un tour es de 20.000 pesos. Tengan en cuenta que esto es un promedio, puede cambiar en algunas empresas o por temporada. Cuando regresamos podemos pasar por el Cerro Campanario en donde tendremos las mejores vistas de toda la zona. El valor de la losilla es de 15.000 pesos. Nosotros estas excursiones las solemos sacar por Civitatis. Esto hacemos en todo el mundo y la verdad que siempre nos funcionó perfectamente. Les dejamos en la descripción del video links con descuentos. Seguimos ahora con una excursión por la ruta de los 7 lagos y visitando San Martín de los Andes. Como decíamos, esta es otra actividad que si tenemos vehículo la podremos hacer de esa manera. Esta tiene un valor de 52.000 pesos por persona.
Acá transitaremos uno de los tramos más lindos de la Ruta 40, haciendo paradas en los hermosos miradores con vista a los lagos. Luego llegaremos a San Martín de los Andes y tendremos varias horas para recorrerla. Otra excursión clásica es el Cerro Tronador. Obviamente estamos hablando de la excursión en donde lo visitamos, no donde vamos a esquiar. Es el cerro más alto de Bariloche y es el único que permanece blanco todo el año. Una excursión aquí está en 22.000 pesos. Seguimos con actividades clásicas. Ir a visitar el Bolsón y Lago Puelo nos saldrá 45.000 pesos. Ahora vamos a las excursiones en barco. Lo más clásico es hacer Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Esta tiene un valor de 96.000 pesos. Conocer Puerto Blest tiene un costo de 102.000 pesos y navegar por el Brazo Tristeza 108.000. Por último está el teleférico del Cerro Otto que tiene un valor de 26.400 pesos. Seguimos ahora para los que van en invierno. Esquí para principiantes en el Cerro Catedral tiene un valor de 80.000 pesos. Si a esto le agregamos los traslados, tendremos que sumar 28.000 pesos más. El alquiler de los equipos los tendremos que pagar 35.000 pesos, ya sean esquí o tablas de snowboard. Si hablamos del alquiler de ropa para la nieve, este tiene un valor de 17.500 pesos e incluye pantalón, campera, botas impermeables y guantes. No incluye gorro, anteojos de sol, antiparras y casco. Seguimos ahora con algo muy importante que son los traslados. Esto en el caso de que no tengamos auto para movernos. Llegamos al aeropuerto y aquí, si nos queremos tomar un remis hasta el centro, el valor es de 16.000 pesos. Si vamos en combi compartida, el valor es de 6.000 pesos por persona, siempre por tramo. Si lo que queremos es tomar el transporte público, la línea que nos lleva desde el aeropuerto es la 72 y tiene un valor actualmente de 4.936 pesos. Para pagar el colectivo tenés que usar la tarjeta SUBE, que es exactamente la misma que se usa en la mayoría de las provincias de Argentina. Luego, para movernos dentro de la ciudad, la tarifa general es de 1.612 pesos de cualquier colectivo. Si queremos ir al Cerro Catedral, tiene un valor de 6.490. Aquí vamos a hablar de precios generales, ya que depende mucho de la categoría del hotel, la época en la que viajamos, si es día de semana, fin de semana y muchos factores más. Lo que sí vamos a decir es que para nosotros lo ideal es alojarse en el centro. De esta manera tendremos muchas opciones gastronómicas y todas las actividades a una distancia cercana. Para que tengan una idea, el promedio de precio de un hotel 3 estrellas es de 100.000 pesos. En el caso de un hostel, este valor es de 50.000 pesos por noche en promedio. Y si ya vamos a un hotel 5 estrellas, por encima de los 200.000 pesos. Por supuesto que en Bariloche y los alrededores hay decenas de actividades para hacer, hoteles para alojarse, lugares gastronómicos y mucho más. En este video queríamos mostrarles lo que para nosotros nos parece lo principal para que tengan una idea antes del viaje. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Los invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.